Bien, voy a tratar de explicar cómo funcionaba el programa con el que duplicábamos los disquetes de aquellos años del 94. Eh, Era un programa donde teníamos todos los archivos de imagen de los programas que nos daban, el software, pero el tenerlo en disquete era muy riesgoso porque el disquete pudiera tener fallas. Entonces, al tenerlo en archivo de imagen, con este programa podíamos tener un stock ahí de archivos y recuperar o duplicar el que quisiéramos. Lo que hice fue rescatar ese programa, la carpeta donde teníamos esos archivos, y los puse en una USB, y a esa USB le puse arranque. Entonces lo que hay que hacer aquí en la computadora es una computadora que tiene una unidad de lectura de 3,5. Entonces lo que estoy poniendo es que me lea el disco USB en la prioridad para poder entrar al programa. Entonces aquí nada más se cambia el orden de la secuencia de arranque. Le damos F10 y le damos que inicie. Entonces voy a esperar a que se cargue la información. Esos archivos los puse en una carpeta MS2622, ahí arrancó la USB. Yo voy a visualizar la carpeta dándole el comando directorio, y aquí está la carpeta MS2622. El programa es el disk dup que está dentro de esa carpeta. Voy a abrir esa carpeta o ese directorio y le damos visualizar también aquí. Y todos esos archivos que están ahí son archivos de imagen de programas. Entonces están Supermáticas, los programas de Windows 3.1, más bien los discos instaladores, el disco de arranque de Windows 95, de Works, los que utilizamos en aquellos tiempos. Y el programa se llama Disk Dup. Entonces, bueno, yo voy a visualizar, a ver si veo el de Fisicados por ahí para ver cómo está la palabra. Aquí está el diskdup.exe y Física 2, Física 22 y Física 1. Voy a seleccionar el Física 22 para duplicarlo. Tenemos más archivos, muchos me estoy recordando ahorita. Print Artist. Muy bien, entonces le voy a poner disk dupe y ejecuto. Aquí hay que visualizar los menús. Tengo menú Go, fuente, desde dónde voy a leerlo, hacia dónde lo voy a enviar, destino, qué discos voy a utilizar y otras opciones que vienen por ahí y otras configuraciones. Entonces en la fuente hay que tener en cuenta que hay que usar el disco de 3,5 y lo vamos a colocar en la unidad de disquete. Ahí está la USB. Y entonces vamos a ponerle que de un archivo, un file que se llama Física 22, física.ddi. Lo voy a pasar a una unidad que es la A y ya le voy a dar duplicar. El programa de Infisicados, que recuerdo que era el de electricidad del 22. Ahí se está duplicando. Cuando termine de copiarse, voy a reiniciar la máquina, voy a sacar la memoria USB para que la computadora lea directamente el disquete y cargue en la memoria virtual, en la RAM. Tengo desconectado el disco duro de esta computadora para que no nos haga ruido. Entonces, así era antes el copiado. Cuando teníamos que copiar de disquete a disquete, a veces fallaban los disquetes, el disco original, y ya el disco copia pues salía erróneo.
Bien, aquí me da un mensaje que el disco se ha copiado. Cualquier tecla para continuar. Aquí dice la fuente, física 22 DDI, destino 3.5. ¿Cuántas copias? Una. Si yo quería 10 copias, tendría que estar cambiando discos nuevos para ir copiando. Le doy salir. Voy a desconectar la USB. Pero también puedo visualizar aquí. Antes de... me voy al disco A. Es que los dos puntos, déjenme ver dónde están. Aquí está. Y voy a ver qué información tiene. Y esa es la información que tiene el disquete. Entonces voy a apagar la máquina. Quito la unidad USB. Ya la tengo acá. Enciendo con el disco adentro. Y esta era una forma que teníamos para recuperar, o más bien para duplicar los programas de aquellos tiempos. Este disquete creaba una memoria virtual. Los archivos del disquete los enviaba a la memoria de la máquina, y yo podía ir cambiando el disquete en 15 máquinas que eran en aquel tiempo las que tenían en cada escuela, ir cargando la información con un solo disco podía hacer todo el proceso, pero imagínense el desgaste de ese disquete. Entonces, bueno, así funcionaba en aquel tiempo. Vamos a esperar tantito para que cargue los archivos y se ejecute el programa. El programa de informática educativa. Ahí va cargando. Y ahí ya se cargaron y se va a ejecutar. Y ese era el programa en Física 2 parte 2. Aquí había que trabajar con el mouse o con las letras que estaban en diferente color. Corriente eléctrica, ley de Coulomb. Tenemos teoría, conceptos básicos, que es la corriente eléctrica, circuito eléctrico, los circuitos serie paralelos, también me podía ir otra vez al laboratorio o a los retos. En el laboratorio pues pudiéramos construir circuitos eléctricos utilizando el ratón, utilizando el teclado, focos en serie, focos en paralelo. Aquí damos así una muestra de lo que se hacía. Dos foquitos en serie, teníamos que ponerle la fuente, 12 volts, cerrábamos el circuito con el interruptor y se encendía. Con la lupa pudiéramos visualizar los electrones en diferentes partes del circuito. Y si no hubiera corriente, pues no habría electrones. Bien, también ¿qué más podemos ver? El voltímetro, el amperímetro, medir el voltaje, $12 volts. Bien, pues bueno, nada más era para mostrar lo que teníamos aquí y los retos de corriente eléctrica. Reto 1, y tenemos que contestarlo. ¿Cómo se llama el dispositivo para encender y apagar los focos? Interruptor.
confirmar y me daba la opción de correcto. Bien, estos programas muy rescatables en las épocas actuales. Salida, salir, sí. Y ya me tomó 10 minutos el video, pero bueno, aquí está. Así trabajamos en aquel tiempo.